bueno, ¿cómo nace esto? Me gusta a mí leer este tipo de temas, ¿no? De espionaje, etcétera. Entonces cayeron a mis manos, leí este libro que es sobre las actividades de la KGB, ¿no? Las pasadas actividades de la extinta KGB esto es en el primer mundo y esto es en el tercer mundo, ¿no? Leí estos dos libros, son libros que se originan por este señor, Vasily Mitrokhin. Él era un funcionario, trabajaba en la KGB en archivos. Entonces, él, como tenía serias discrepancias con el régimen soviético, internas, por cierto, porque si no lo hubieran matado, fue copiando toda la información que le llegaba a los archivos y eso salió y lo reveló el año 92, cuando cae ya la Unión Soviética. Definitivamente él va a la embajada inglesa en uno de los países bálticos y en la embajada inglesa entrega la información. Entonces a él lo llevan los ingleses, el MI6, el Servicio de Inteligencia Inglés, lo saca a él de Rusia con su familia, hacen una operación de alta inteligencia, sacan la documentación y lo ponen en manos de este señor, Christopher Andrew. Christopher Andrew es un historiador y también una persona muy cercana a los servicios de inteligencia británicos y escriben juntos estos libros. Entonces, leo ambos libros y este me llama más la atención porque hay pues un capítulo latinoamericano y en ese capítulo latinoamericano se habla del Perú. Se habla mucho de Cuba, por supuesto, ¿no? Se habla mucho de Cuba, se habla mucho de Chile, pero se habla bastante del Perú. Pero no se profundiza muchas cosas. Se dicen, sí, el tal general, sin decir quién era, hizo tal cosa, tal periodista trabajó con nosotros en la KGB, hicimos tales operaciones, pero sin profundizarlas. Entonces yo le comenté estos libros a Francisco Tudela, el ex canciller, y él me dijo que sí, que efectivamente también los había leído, que eran muy interesantes, y me contó que en el archivo Churchill de la Universidad de Cambridge estaban todos los archivos Mitrokhin disponibles para el público, en ruso, los originales. Bueno, yo lo escuché y dije, ya. Pasaron varios años, me fui a residir a España y estuve yendo a Inglaterra por razones familiares, más o menos seguido. Íbamos a Inglaterra, ahí un poco por razones familiares. Entonces se me ocurrió, dijo, ¿por qué no voy a Cambridge? Total, Cambridge está a tiro de piedra de Londres y me voy a mirar el archivo. Perdón, entonces mandé un email, me dijeron que sí, que bienvenido, me pidieron mis datos y me dijeron, usted puede entrar al archivo y puede tomar las fotos que quiera. No se puede llevar ni un documento, pero nosotros le damos, ¿usted qué quiere? El capítulo latinoamericano. Ok, lo esperamos aquí. Llegué, los ingleses muy amables, como son ellos, muy corteses, muy todo perfectito. Llegué y efectivamente ya me esperaba una señora ahí, me dio el archivo, me dijo, bueno, usted tiene tanto tiempo para tener el archivo, me dio una especie de palito porque no podía manipular directamente para no arañar, no maltratar las hojas, tenía que tener mucho cuidado así con el manipuleo, y me dijo, puede tomarle fotos con su celular, si quiere puede tomar notas, siempre mirándome ella, ¿no? que todo lo haga muy pulcro, muy puntilloso, ¿no? Que no vaya a dañar nada. Bueno, le tomé las fotos al archivo, muchas gracias, me fui, y luego vino la parte pesada de traducirlo del ruso, todo está en ruso, en cirílico, lo tradujimos del ruso, y luego de traducirlo del ruso, empezar pues el cotejo de nombres, datos. Entonces eso me ha tomado un poco de tiempo, ¿no? Y bueno, acá está el libro. Nació el libro. Nació el libro al final, se juntó todo, y no solamente es, como te digo, Perú, ¿no? O sea, tenemos la KGB en varios países, ¿no? En Brasil, Bolivia, Argentina, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Jamaica, Guyana. Por un poco de tiempo se me quedó en el tintero Ecuador. Lo tengo listo, pero no llegué a incluirlo, ya fue un tema de tiempo. Entonces, no solamente es Perú, ¿no? Lo que abarca, sino todas las actividades de la KGB, porque ellos llegaban con las embajadas. El único país que no tuvieron embajada, donde hubo mucho control, fue Paraguay. Es el único país que no hubo actividad de la KGB. ¿Y tú consideras que estos 7 años de la relación entre la ex Unión Soviética con Velasco fueron nefastos? En el sentido de espionaje, no fueron dos servicios de inteligencia que se manejaron entre ellos. O sea, nefasto fue el gobierno de Velasco, fue un desastroso. Pero en esto no, porque, a ver, el Perú nunca llegó a ser Cuba, no se alineó. Tenía simpatías izquierdistas muy fuertes. Lo que le gustaba mucho a los rusos es que era muy antiamericano,
Perú era un país, acordémonos, había tenido tensiones en el primer belaundismo con Estados Unidos por la venta de los aviones y por la IPC, pero era un país muy alineado con los Estados Unidos, mucha de la banca era americana, los seguros, el retail, Sears, la pesca, minería, la inversión americana era muy, muy fuerte en el Perú. Todo eso lo espantó Velasco. Velasco nos fuimos de un extremo a otro. De ser un país que teníamos mucha cercanía a los Estados Unidos, Velasco era muy antiamericano, expropia muchas empresas americanas y las relaciones son heladas. Y le cambia la matriz también al ejército, empieza a comprar armamento ruso. Entonces a los rusos les gustaba este tipo de gobierno porque era un gobierno antiamericano, que no les costaba dinero como Cuba, que eso era lo que siempre se nota, que les molestaba mucho que Cuba les costaba mucho dinero, que no le arriesgaba tampoco sus relaciones en la época de la detente y de la Guerra Fría en la época de Kissinger, ¿no? De Brezhnev, no le provocaba grandes temas con Estados Unidos, y era un país que lo dejaba pues operar, ¿no? La KGB opera aquí con el Servicio de Inteligencia Nacional. Entonces los rusos tienen una relación muy estrecha con el Perú, ¿no? Debe haber sido, salvo Allende en Cuba, Allende en Chile, me corrijo, salvo Allende en Chile, en Sudamérica no hay otro país que haya esta sincronía, ¿no? E incluso Perú fue más allá porque el Servicio de Inteligencia, a diferencia del chileno, trabajó activamente con la KGB.